Ya, vamos a empezar la clase de hoy. La última clase habíamos empezado con la albañilería confinada y habíamos llegado hasta el punto donde dijimos de cómo se deben verificar o diseñar los muros, los paños de albañilería confinados ante las acciones fuera del plano. Y también habíamos esbozado como por ejemplo, de una manera bastante simple, se puede diseñar los pilares respecto a su flexión, cómo se determina la flexión en los pilares debido a estas acciones. Entonces, eh, luego vamos a seguir con la materia. Entonces, diseño de muros de albañilería confinados ante acciones contenidas en su plano. Las disposiciones de la norma, la 21-23, la que trata de la albañilería armada, se redactaron considerando como antecedentes las recomendaciones de los documentos siguientes. Esto es algo, esto se lo doy como antecedente, eh, se los dejo porque muchas veces se ha consultado cómo se hizo la 21-23. Bueno, se hizo en base a esta documentación, así que acá les entrego el registro histórico. Y como ven, todo esto antecede en 19, el terremoto de 1985. De ahí prácticamente no se ha modificado, si bien la norma incluso dice MOD, esta creo que es modificada 2003, en lo sustancial no se ha modificado nada. Lo único que se ha modificado en ambos documentos, en la 1928 y la 21-23, son detalles respecto al ensayo. Eso se actualizó, se modernizó, por decirlo así. Pero en cuanto a contenido, no se ha modificado. O sea, el diseño que se ocupaba en esa época sigue vigente. Se sigue construyendo de la misma manera que en esos años. Y por eso también la necesidad, se los he comentado, que por ejemplo para la albañilería armada se está discutiendo la nueva versión de la norma, que en este caso sí traerá hartos cambios, justamente reconociendo que en estos 30, 40 años ya han cambiado muchas cosas y se tiene más conocimiento, se tienen más ensayos, ha cambiado la albañilería, sobre todo las dimensiones de los ladrillos, y por eso requiere de esa revisión. O sea, ¿cómo se diseñan los muros de albañilería confinada ante las acciones contenidas en el plano? Llámese la carga vertical, el momento flector o el corte. Entonces, por efecto de tipo de acción, se debe considerar que en las secciones transversales de un muro de albañilería confinado se produce un estado de esfuerzo cuyas componentes son NS, QS y MS, las cuales deben ser menores o iguales a las capacidades del muro, NA, BA, MOA y MA, o sea, las cargas admisibles del muro. ¿Quiénes resisten todo esto? Bueno, tenemos el paño de albañilería, más obviamente los pilares, que tienen su armadura vertical, tienen sus estribos, que están distribuidos, y obviamente todos los elementos tienen que estar anclados de confinamiento entre sí. Por eso acá deben de tener sus ganchos que no solamente, que no queden solamente acá en el nudo, sino que tienen que salir fuera del nudo. Lo mismo que los pilares tienen que estar, obviamente, enganchados en su base para que generen dicho confinamiento. Entonces, la resistencia queda determinada por la contribución del paño de albañilería y de los pilares de confinamiento. O sea, vamos a considerar, en algunos casos al menos, el trabajo conjunto que estos hagan. Aceptando la hipótesis de Bernoulli por la compatibilidad del estado de deformación axiales y considerando que las deformaciones axiales son el estado último en compresión de la albañilería y del hormigón, son semejantes, se puede aceptar que la, la resistencia nominal axial es el área del muro por su resistencia no confinada, F'M,
más el área del hormigón, del pilar, por F'C, o sea, la resistencia cilíndrica del hormigón, por obviamente el número de pilares, que usualmente son 2, pero ustedes podrían tener un muro largo, como habíamos dicho, cada 5,3 metros requiere un pilar para alturas normales de vivienda, así que pueden tener más de un pilar. Entonces, por eso el NP. Y si bien los pilares son chicos, no despreciar que esta contribución puede ser de más o menos 35 a 45%. O sea, son elementos chicos, pero como la resistencia es mucho mayor del hormigón, su aporte es importante. Luego, ¿cómo se calcula la fuerza axial admisible en la 21-23? Es muy parecido a la de la norma NSH 1928. Lo único que cambia es este factor, ¿se acuerdan? Pero es un factor por F'M por el área del muro por este factor que es la reducción por esbeltez. Y se entiende entonces que el valor nominal debido NA, o sea, el valor admisible, es el factor de seguridad que nosotros estamos integrando en nuestro diseño. El FIE está en la norma, el mismo, es el 1 menos la esbeltez al cubo. Luego, ¿cómo resolvemos la capacidad del muro de albañilería bajo la acción del momento? Entonces tenemos la resistencia a la flexión de un muro de albañilería confinada es proporcionada por las barras de refuerzo longitudinal del pilar de confinamiento ubicado en el borde de la zona traccionada y por la albañilería del paño y el pilar de hormigón ubicado en la zona comprimida de la sección transversal del muro. Considerando la diferencia entre los módulos de elasticidad de la albañilería y del hormigón, la mayor parte de la resultante de las tensiones de la zona comprimida se ubica en el pilar de hormigón. ¿Se fijan acá? Es más o menos obvio. Como el hormigón es mucho más rígido, al deformarse, su colaboración en la resistencia a la fuerza que produce la flexión de compresión es bastante mayor a lo que se comprime la albañilería o el aporte que hace la albañilería en el lado comprimido. Entonces, teniendo en cuenta esta distribución de tensiones, el diseño de la flexión pura o compuesta de un muro de albañilería confinada se hace con ecuaciones simplificadas, como son las recomendadas por la norma NSH 2123. En ellas se acepta que el momento de flexión es resistido por un par de fuerzas, solo un par, o sea, dos, el par de fuerzas, concentradas que actúan en el centroide de los pilares de confinamiento, ubicados en los extremos del muro. Así, el momento de flexión admisible queda determinado por la ecuación siguiente. Entonces, la norma define que existe el M0A o OA, que es aquel en la cual solo tenemos flexión pura, o sea, no tenemos compresión. Y esa flexión pura es 0,9 por ASP, que es la tensión que es el área de las barras de los pilares, el total de barras, por Fs por D1, donde D1 es la distancia entre los centroides de los pilares ubicados en los bordes del muro. Ya lo vamos a ver. Esto es importante. Distancia entre los centroides de los pilares ubicados en los bordes del muro. O sea, de centro del pilar al otro centro del pilar. Entonces, así está dada. Y Fs, ojo, es lo que también es importante. Fs no es la tensión de fluencia del acero, sino que la tensión admisible es que les entrega la norma. Es tensión admisible, no tensión de fluencia. Luego, la flexocompresión es MA, MOA, que ustedes ya calcularon,
más 0,2 por ns por du. ¿Qué es du? Es la altura útil de las barras longitudinales de refuerzo del pilar traccionado. Para calcular esta distancia se consideran las barras longitudinales de refuerzo del pilar concentradas en el centro de gravedad del pilar. Esto ya lo vamos a ver en un esquemita, que es D1 y que es DU. Pero esto es válido para si NS es menor o igual a 1/3 de la carga admisible. Si NS es mayor que NA tercios, la fórmula es esta: 1,5 MOA más 0,1 NA por DU por 1 menos NS dividido NA. Así que ustedes lo pueden calcular tal cual. Y con esto, ustedes de manera bastante sencilla, son relaciones lineales, pueden determinar entonces el diagrama de interacción. Al usar estas fórmulas, el diagrama de interacción en la zona de compresión queda representado por dos líneas rectas, como se muestra en la figura. MOA, habíamos dicho, es la que él sin carga, hasta NA tercios tenemos una ecuación positiva, y luego de NA tercios a NA tenemos esta línea. O sea, generar este diagrama de interacción es bastante sencillo. Y, bueno, si llegasen a tener tracción, NAT corresponde a la capacidad de tracción de las barras de ambos pilares. Entonces, ¿qué es D1? En este ejemplo, D1. ¿Qué es D1? 2,2. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que es la distancia de entre los dos centroides de los pilares. ¿Cuál es el centroide del pilar? Está acá al medio. Y el otro centroide está acá al medio, ¿cierto? Entonces la distancia entre los centroides es 2 más la mitad acá, 10 más 10. Y eso nos da 2,2. Y DU, vamos a leerlo de nuevo, es la altura útil de las barras longitudinales del refuerzo del pilar traccionado. Para calcular esta distancia se consideran las barras longitudinales de refuerzo del pilar concentradas en el centro de gravedad del pilar. Entonces, la altura útil, entonces, es de acá hasta el borde de acá, el borde comprimido. Y por eso es 2,3 metros. 2 más DU al más comprimido, que está acá, hasta el centroide de las barras traccionadas. Entonces tenemos 2 más 0,2 más 0,1. Y eso nos da los 2,3 metros. ¿Hasta ahí alguna consulta o pregunta? Ya, vamos a seguir entonces. Luego, la flexocompresión. A partir de las ecuaciones de MOA y MA, se obtiene el área requerida de refuerzo longitudinal de los pilares. Ustedes pueden despejar, ¿cierto? Las ecuaciones. Para resistir el momento de diseño solicitante MSD. Para obtener esta área, basta con igualar MSD con MA y despejar ASP, contenido en MOA, resultando que ASP es igual a la flexión, el momento de solicitación de diseño, menos 0,2 por NS por DU, dividido 0,9 por FS de 1 para este caso, y esta otra ecuación para cuando NS es mayor que NA3. Es simplemente eso, es el despeje. Luego, teniendo obviamente el ASP, ustedes se tienen que fijar si cumple con el mínimo o no. Si está bajo el mínimo, obviamente tienen que especificar el mínimo. Importante, ¿cuánto vale el momento solicitante de diseño? Es igual al MS de diseño, ¿se acuerdan? Es igual que la minería armada. Es el MS de diseño, pero solo se usa el 50%, por la misma razón de la minería armada. Y si en MS interviene la acción sísmica, se puede también usar MSD igual a MSD
dividido 1,33, lo cual es equivalente a aumentar el momento admisible en 1,33. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque la filosofía SD lo permite para las cargas eventuales. Entonces, en la ecuaciones de ASP, con la excepción de aquellos muros que resistan más del 45% de la acción sísmica, o sea, del corte, que actúa en el piso. Para aquellos muros ustedes no pueden hacer esta reducción. Entonces, si NS es una fuerza de tracción para determinar ASP, basta con considerar que el diagrama de interacción es lineal entre MOA y NAT, como se muestra en el diagrama y de interacción simplificado. Y por ende, como yo les decía, es el número de pilares por el área de acero de cada pilar por Fs. Eso les da la acción de tracción pura. Y la tensión admisible es el 50% de, en esta norma, de la tensión de fluencia del acero. En ningún caso el área del refuerzo longitudinal debe ser menor que la mínima. Ya habíamos dicho, adelantado, que el refuerzo longitudinal mínimo son las 4 barras de acero de 10 milímetros de diámetro. Ahora bien, los pilares no son muy grandes. Entonces, a mí si no me da con 10 milímetros o con 12 milímetros, yo tiendo a cambiar algo en la planimetría. Yo trato de que todos los pilares me den con 10 o con 12 milímetros. Eso se lo doy como ya, como un consejo. Porque probablemente si ya le está dando valores mayores, es porque por algún lado le faltan muros a usted. Pero lo mínimo son los 4 fierros de 10 diámetros y eso da un total de 3,14 centímetros cuadrados. Eso, ustedes ven el diseño con de la albañilería confinada es bastante más sencillo que el diseño con la albañilería armada. Y con la ventaja que la albañilería confinada es más dúctil, como ya habíamos mencionado anteriormente. Ahora, ¿qué tipos de fallas de corte tenemos? Tenemos, en primer lugar, obviamente, la falla de agregamiento diagonal, que puede ser más bien amplia, o sea, se distribuye en un área más ancho, lo que a ustedes le indicaría que tiene una buena resistencia. Entre más se esparcen las tensiones, mejor está trabajando la albañilería, pero también puede estar más concentrada al medio, lo cual dice que su trabajo interno no es tan efectivo entre mortero y ladrillo. Pero igual esta es la falla, una falla aceptable, y es la falla de la cual parte, igual que con la albañilería armada. La norma parte de la base que esta es la falla que se va a generar. Porque por el contrario, también en este caso se podría, si el mortero es muy, muy malo, también se les podría generar a usted este tipo de falla. Una falla por cizalle por deslizamiento. La cual lamentablemente se produce con fuerzas muy inferiores a las cuales ustedes requieren para generar este tipo de fallas. Ahora, ¿cuándo se produce? Cuando el mortero es muy, muy malo. Es tan malo que prácticamente no resiste, entonces cuando se le aplica el corte, simplemente desliza un pedazo de la albañilería respecto a la otra. Como le decía, para generar esto, tiene que ser muy malo y la norma parte de la base que nunca va a ser tan malo. Ahora bien, ¿qué pasa? Incluso, esto es una anécdota que yo tengo, en el IDM en algún momento
hace muchos años atrás, yo no, yo era estudiante todavía, alguien encargó un ensayo y se trató de generar un ensayo donde falle por cisalle. Y me comentan que fue casi imposible lograrlo. ¿Por qué? Porque por muy malo que uno tratara de hacer el mortero en el laboratorio, nunca resultaba ser tan malo que al final se generara este cisalle. Eh, entonces, se lo menciono porque en el fondo esto es algo que puede pasar, pero para que pase se tienen que dar circunstancias muy especiales. Y hacer eh, adrede, adrede un mortero tan malo también es difícil. Incluso cuando uno quiere, es difícil llegar a eso. Ahora, los ciclos de histéresis de un muro de albañilería confinada con fallo de agrietamiento se muestra acá en este ejemplo. En general tiene mayor ductilidad que los muros de albañilería y todo lo que pasa en esta zona depende de las características de los refuerzos de los pilares de confinamiento, mientras no se trituren las unidades del paño de albañilería. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que uno debería tender a evitar las unidades con mucho hueco? Es por esto, porque esto es algo deseable. Una curva trilineal como esto es un buen resultado. Ahora, este resultado, esta forma de trabajar, no está garantizada si es que ustedes usan unidades con mucho porcentaje de huecos. ¿Por qué? Porque se trituran. Y como se tiende a triturar, pierde rápidamente su capacidad resistente y no obtienen toda la ductilidad, esta ductilidad de acá, que ustedes quisieran. Importante de nuevo, y destacar nuevamente que todo lo que pasa en esta zona depende de las características de los refuerzos, o sea, los pilares de confinamiento. Habíamos dicho que los pilares no aportan a la resistencia, pero son fundamentales para el comportamiento post-peak, o sea, cuando entra en el rango plástico. Sin los pilares de confinamiento pasa a ser un material muy frágil. Y son los pilares los que evitan esta fragilidad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que es distinto, un poco distinto al comportamiento, al fenómeno que se tiene con la albañilería armada? Es que en la albañilería confinada, no solo tenemos el paño, la albañilería, sino que también tenemos estos elementos de hormigón. En la albañilería armada se concentra únicamente en la albañilería, porque no tiene pilares, ¿cierto? Pero en este caso podemos reconocer tres claros pasos en la degradación de un muro conforme se vaya incrementando eh, la fuerza aplicada. En este caso, para obtener esta curva, acuérdense, no la fuerza, sino que el desplazamiento. Acá, esta curva no se obtiene ya que cae repentinamente si se hace con fuerza, sino que se hace con control de desplazamiento. Vamos controlando el desplazamiento para obtener esta curva. ¿Qué es lo que podemos reconocer? Que en una primera instancia se nos va a agrietar el muro. Va a empezar acá al medio y la fisura se va a ir extendiendo hacia los extremos, ¿cierto? En ese momento, ¿quién es el que se está dañando? ¿Quién es el que se está degradando? Únicamente la albañilería. Todavía estamos en el rango lineal de los pilares y en la albañilería la que se está dañando. Y es esta zona de acá, a partir de la zona 1. ¿Se entiende, no? Pero una vez, hasta acá, disculpen.
Pero una vez que ya se agrietó completamente la zona del paño de albañilería, si seguimos incrementando el desplazamiento acá arriba, la carga lateral, las fisuras empiezan a penetrar dentro de los pilares. Empiezan a cortar los pilares. Van a empezar acá en los bordes y van a ir ingresando cada vez más. Y ahí, obviamente, la rigidez se va degradando de manera más acelerada. Acá. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Hasta donde ya la carga es tan grande que se nos cortan los pilares. Se corta tanto el hormigón como el fierro. Y esto empieza a deslizar. Y tenemos ya solamente el roce acá. Y tenemos acá el decaimiento. Si no tuviésemos los pilares, obviamente nosotros llegamos hasta el agrietamiento máximo que soporta el muro de albañilería, el paño, y luego ya la descendiente, colapso. Entonces, tenemos tres etapas claramente identificables. Primero, agrietamiento del paño. Segundo, las grietas que estaban en el paño empiezan a entrar dentro de los pilares. Y tercero, se nos cortan los pilares y por lo tanto ya no estamos ante una situación estable. Lo que marca acá. Falla por corte en pilar. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque la resistencia al corte de un muro de albañilería confinada con falla de agrietamiento diagonal, el caso sin barras de refuerzo en el interior del paño, ¿cómo es? O sea, ¿cuál es el corte nominal? La resistencia al corte de un muro de albañilería confinada sin barras de refuerzo horizontal en el interior del paño, lo cual es lo usual, corresponde a la fuerza que produce el agrietamiento diagonal del paño de albañilería. O sea, nuestra, nuestra carga, nuestro corte de agrietamiento pasa a ser nuestro corte crítico. Entonces, la capacidad resistente asociada a la falla por agrietamiento diagonal está controlada por la adherencia entre el mortero y la unidad, la extensión del mortero en la superficie de adhesión, la presencia de la carga vertical, esto ya lo habíamos hablado para la albañilería confinada, la carga vertical a la albañilería le produce un efecto de confinamiento y ese confinamiento puede incrementar la resistencia al corte y obviamente la razón de forma del muro, su esbeltez, que también se puede cuantificar como el momento solicitante dividido el corte solicitante por su largo, la esbeltez del muro. Porque obviamente muros poco esbeltos, o sea, más esbeltos, disculpen, eh, tienen una capacidad al corte menor o mejor dicho, el corte no influye tanto como lo que influye su flexión en ese tipo de muros, en muros que se flectan más. Entonces, la resistencia al corte de un muro, en el caso sin barras, en su interior, la ecuación para determinar la carga de agrietamiento es del tipo empírica. Tenemos solo ecuaciones del tipo empírica. Y se ha obtenido de los resultados de pruebas estáticas, monótonas y cíclicas, de muros de albañilería confinada ensayados en voladizo. O sea, se han hecho ensayos de muros de corte. Se hacen muros grandes y se ponen contra una losa de reacción y se ensayan con elementos hidráulicos, actuadores hidráulicos. Y con eso se han obtenido la resistencia al corte de este tipo de muros. Las características de los muros ensayados son los siguientes. Se han siempre ensayado con 2 pilares, 4 varas longitudinales en cada pilar, sin refuerzo en la junta horizontal de los paños, con relaciones de altura entre 0,7 y 1,2, y comportamiento controlado por deformaciones de cortante.
qué se menciona todo esto? Entender que, como es del tipo empírico, en estricto de rigor sería válido para este tipo de muro, pero ustedes se van a encontrar en la práctica muchos otros muros al que le van a aplicar las mismas condiciones, eh, pero entendiendo que la relación empírica salió de otro tipo de muro. Pero bueno, se trabajó con lo que se tenía en ese momento a la mano. Entonces, las ecuaciones empíricas propuestas tienen la forma siguiente, que el corte nominal es igual a alfa por la tensión de corte, tau m, por beta, más gamma por sigma 0 por AMB. O sea, por el área de muro. Alfa, beta y gamma son constantes empíricas. Tau m sería la resistencia básica del corte a la albañilería, medida sobre el área bruta del muro. Sigma 0 es la tensión normal que se da debido a la fuerza axial. No, ojo, no es la tensión resistente, es la tensión de solicitación sobre el elemento. No es la tensión admisible a la compresión. Y luego, de acuerdo con los resultados de los muros de albañilería confinada ensayados en Chile, Raimondi en 1990 recomendó estos valores para las constantes empíricas. Dn es igual a 0,45 por tau m más 0,24 por sigma 0, o sea, por la acción solicitante, por AMB. Guárdense esta ecuación en el bolsillo, ya van a ver por qué. Antes de decir esto, el factor de reducción por esbeltez beta se ha considerado igual a 1 en las ecuaciones de norma de diseño y cálculo, con excepción de la norma peruana. O sea, en general se ha usado así. La norma peruana, por ejemplo, recomiendo usar la expresión MSQSL, esta de acá. Hace ahí una mejora o un cambio en la ecuación. Nosotros no lo consideramos y en muchas otras normas no se considera. La relación que usan los peruanos, lo interesante de acá es mostrar que si la relación de aspecto, que es prácticamente para todos los muros de corte de albañilería confinada, es menor que 1, o sea, el corte es más importante que el momento, o dicho de otra forma, los muros son más bien largos que altos, son chatos, beta igual es 1, al igual que en nuestra norma. Por eso que nuestra norma, por un tema práctico, se puso como 1, porque en general en Chile son chatos los muros. Y si es mayor, ustedes tienen este declive hasta 3, donde a partir de 3 ya se mantiene en 1/3. O sea, hay un castigo bastante grande al corte si es que los muros son más bien esbeltos. Ahora, si se desea aumentar la capacidad resistente al corte de un muro de albañilería confinada, más allá de la carga de agrietamiento diagonal del paño, se deben colocar barras de refuerzo. Eso se puede hacer, la norma no lo prohíbe. Ustedes pueden colocar barras de refuerzo o escalerillas acá en las juntas horizontales de mortero, en una cantidad suficiente para incrementar la resistencia de corte por sobre la fuerza de agrietamiento diagonal. Ahora, para determinar la cuantía de las barras de refuerzo, se usa la ecuación muy parecida. Ustedes podrían usar esta ecuación a la que ya estaba propuesta para la minería armada, que básicamente, ¿cuál es el aporte del acero? Es un factor de eficiencia. Habíamos hablado que este factor usualmente se usa como 0,5. De esa manera se desprecian el cuarto por encima de la mitad del muro y el cuarto inferior, ya que eso trabajan menos, esa armadura, por la cuantía horizontal, por sigma I, por AMB.
Y luego, bueno, esto lo sugiere Senapred. Para Senapred, la resistencia del muro de la albañilería, esto de acá, que es muy parecido a lo que había dicho Raimondi, ¿se acuerdan? Acá era 0,45 y acá 0,24. En este caso 0,5, 0,3. Son valores muy parecidos, pero ¿cómo se llama? Lo limita a 1,5 veces tau m por el área del muro. Donde nu también, en este caso en el anterior, es nu, en el Senapred, lo toman como 0,6 y ρ por sigma i es menor o igual a 0,6 megapascales y como 0,2 si ρh por sigma i es mayor que 0,9 pascales y obviamente como siempre para los casos intermedios ustedes tienen que interpolar entre estos dos valores. Pero analicemos qué es lo que están diciendo. En el fondo nos están diciendo que se castigan las cuantías altas. ¿Por qué se castigan? Porque por mucho fierro que pongan, si es mucho, ustedes no van a poder activar, digámoslo así, la, la, el- la deformación unitaria que requiere, la adherencia que requiere la albañería, el mortero, respecto a las barras de acero. Entonces, quédense con esto. Se puede definir el aporte, pero igual se castiga si es que ya la resistencia que opone es muy grande, porque de todas formas va a perder eficiencia. Acá, cuando hablo de esto, siempre se me ocurre una cosa, y les voy a hacer una consulta. Vamos a ver acá. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez si ustedes tienen una viga, ¿cierto? Y acá ustedes tienen una barra, inferior o superior. Esto es una viga. Y ustedes tienen un momento flector acá, ¿cierto? Siempre se define un área mínima, pero también un área máxima, ¿cierto? De acero para este caso. ¿Ustedes entienden por qué se pide un acero, una cuantía máxima? Porque veamos, no me acuerdo cómo se calculaba, pero ¿se acuerdan? El área de acero era igual a M dividido 0,85, eso sale del par de fuerza, no me acuerdo bien cómo es. Eh, pero una ecuación continua. Entonces ustedes, eh, disculpe, yo me estaba refiriendo, disculpe, vamos a hablar del área mínima. ¿Por qué se requiere un área mínima? Eh, porque ustedes en el fondo, si yo aplico un pequeño momento, yo requeriría a ver, ¿cómo le explico? Si el momento es chico, el área que yo requeriría probablemente podría ser mucho menor al mínimo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Después se va incrementando, incrementando, incrementando y en algún momento ustedes van a poder obtener un momento solicitante en el cual el área que van a requerir para esa enferradura va a ser igual al mínimo.
¿cierto? Pero entonces mi pregunta es, ¿por qué existe, por qué se define el área mínima? ¿Por qué requiere especificar un área mínima si en estricto rigor yo podría diseñar para el área respecto a la solicitación que está teniendo la viga? Vamos a dejar fuera temas de retracción del hormigón, ¿ya? En las posibles causales de por qué se exige un área mínima. ¿Por qué requiere un área mínima? Porque si no el elemento es muy esbelto. No. Si hacemos un corte, vamos a hacer un corte longitudinal para ayudar un poco la idea. ¿Cómo es que nosotros diseñamos? Nosotros suponemos un área de compresión, ¿cierto? Acá, cuando hacemos una sección. Y acá abajo tenemos nuestra armadura resistente, ¿cierto? Visto de lado. Esto es igual que cuando vimos la albañilería armada. Acá vamos a tener un par en compresión, ¿cierto? Acá. Y acá una fuerza resistente. En Me había tracción. caído, pero anteriormente la pregunta parece que había dicho para resistir el momento de agrietamiento. Va por ahí, ya, va muy bien encaminado, muy bien. ¿Por qué necesitamos un área mínima? De nuevo, estás muy cerca. ¿Por qué hay una falacia en lo que yo he dicho hasta ahora? ¿Cuál es la falacia? La falacia está en esta suposición, en suponer que esto es un supuesto correcto de diseño. Esto siempre es así, que yo tengo este par nomás. No. ¿Por qué? Porque el hormigón, por muy baja que sea su capacidad a la tracción, eh, tiene cierta resistencia a la tracción, ¿cierto? Entonces, digamos que mi solicitación es chica, es pequeña. De tal manera que si estoy todavía con flexiones chicas, yo voy a estar teniendo esto. Tracción acá en el hormigón, compresión acá, más lo que me aporte la barra. ¿Entiendo, no? Sí, profe. ¿Y qué pasa? Pero este tiene un límite acá. Y el límite es la capacidad de la tracción del hormigón. Llamémoslo FCT, ¿ya? Entonces, si ustedes diseñan para un momento flector chico y ustedes obtienen un área menor al mínima, ¿qué pasaría si ustedes exceden el momento de solicitación? Ustedes se pueden haber equivocado en el momento de solicitación, ¿cierto? Puede que la solicitación... ¿Por qué necesitamos ductilidad en todos nuestros diseños? Es para el caso que las solicitaciones de diseño excedan en gran manera
nuestra resistencia de diseño. Y ahí es donde entra la ductilidad, ¿cierto? A jugar un rol fundamental. Entonces, esta sección acá va a estar aguantando, donde va a estar aguantando en conjunto el acero, pero en gran medida también el hormigón. Y si ustedes sobrepasan ese momento, en algún momento para otro, acá se va a fisurar, ¿cierto? Y en ese momento, toda la carga que estaban tomando este conjunto, queríamos usar el verde, está tomando este conjunto, se lo va a pasar al acero. Y ahí es donde, si ustedes no tienen lo suficiente acero, si ustedes no tienen en ese momento el suficiente acero, se les van a cortar las barras inmediatamente. Porque ustedes pasaron de una condición menor inmediatamente a traspasarle toda la carga, para la cual no estaba diseñada la barra, a estas barras. Y pasa a ser un diseño dúctil a un diseño frágil. Entonces, la importancia de las áreas mínimas, especificadas en todas las normas, tanto las de hormigón como las de albañilería, radica en eso. En que para cuando se produzca la fisuración, las barras al menos tengan la resistencia suficiente para fluir y no se queden cortos en las resistencias que puedan entregar. Tienen que poder empezar a fluir, pero no llegar a más allá de la fluencia. Porque si le llegan a cortar, tienen falla frágil. ¿Se entendió esto, no? Sí, profe. Es por eso, no sé si ustedes alguna vez se lo habían preguntado, pero es por eso que en general se exigen áreas mínimas. Esto de hecho fue una pregunta, yo siempre la saco a relucir, tiene una anécdota esta pregunta. Se le hicieron a un estudiante que estaba haciendo su defensa de doctorado, hace unos ya 3, 4 años. Y yo en el primer momento pensé, esta consulta es muy fácil. Pero después cuando me puse a pensarla, en el mismo momento estoy hablando de fracciones de segundos. Dije, tal vez no es tan obvio. Hasta yo tuve que empezar a granármelo. Bueno, después de un par de segundos ya yo había llegado a mi conclusión de por qué era. Pero obviamente una pregunta que pone a ingenieros experimentados y no tan experimentados en aprieto, porque nosotros esto usualmente lo aprendemos y lo tomamos como una prescripción de las normas que simplemente hay que cumplir, sin reparar mucho en el por qué hay que cumplirlas. Y a mí me interesa, sobre todo como estamos en el área académica, estamos enseñando, yo encuentro que una de las cosas más importantes siempre es, más que saberse la fórmula, es entender el porqué de la fórmula, qué es lo que se está tratando de cumplir, evitar, qué es lo que se está tratando cuál es el fenómeno que se está atacando, con las limitaciones que ponen las normas o con las ecuaciones que ponen. Eso como un comentario al margen. Y respecto, bueno, esto me nació de nuevo la consulta respecto al área mínima justamente por esto, por cómo influye la cuantía en el diseño. Esto es un dato experimental, se los dejo, en el cual se grafica la eficiencia respecto a la cuantía. Entonces, de la figura anterior se observa que la eficiencia es independiente de las características mecánicas de la albañilería. O sea, la eficiencia no depende del F'M de la albañilería. Si se considera las características de la albañilería, Pérez propone usar el parámetro Q, este parámetro. ¿Cómo ajustó este parámetro Q?
según estos datos experimentales que él tenía. Y como ustedes observan, la eficiencia entre más cuantía usan, más se reduce la eficiencia de nuestro refuerzo horizontal, de las barras. Entonces, siguiendo con la resistencia al corte del muro de albañilería, cuando tenemos barras de refuerzo en el interior, la presencia de refuerzo horizontal en el interior del paño además contribuye a distribuir de mejor manera el agrietamiento diagonal, lo que significa reducir el espesor de las grietas. O sea, ustedes controlan más. Es mejor distribuir las grietas en un área ancha, en un área más ancha, que en un área más acotada como lo tenemos en este ejemplo. Entonces, es preferible distribuirlas más, con eso la albañilería es más eficiente, más eficiencia en este caso significaría potencialmente una mayor resistencia. También reduce la posibilidad de un colapso parcial del paño de albañilería, como ocurre en los paños construidos con ladrillos perforados de pared delgada y con bloques de huecos. Y además reduce la propagación de las grietas diagonales al interior de los pilares de confinamiento. Obviamente esto son reducciones nomás, no son absolutas, o sea, no lo impide, lo reduce. No es un impedimento, es una reducción. Ahora, dicho todo esto, lo que nos dice la norma, la NSH 2123, con el propósito de evitar el agrietamiento diagonal cuando ocurran sismos moderados, es necesario controlar la densidad de muros de un edificio construido con muros de albañilería confinada. Teniendo en cuenta este objetivo, las normas de diseño y cálculo de edificios de albañilería confinadas recomiendan que las fuerzas de corte solicitante no superen una fuerza de corte admisible BA. ¿Y cuál es esa fuerza BA? El esfuerzo de corte admisible recomendado por la NSH 2123 es esta fórmula de acá, que BA es igual a 0,23 tau m más 0,12 sigma 0 por AMB por 0,35. Pero siempre menor igual a 0,35 tau m por AMB. ¿Les llama la atención algo en esta fórmula? ¿Qué les llama la atención de esta fórmula? ¿Se acuerdan que les dije que se guarden una fórmula en el bolsillo? Vamos a ir para atrás. La de Raimondi. Está en Chile en 1990. ¿Se parece o no? Hay un factor que varía, me parece. La chilena dice acá 0,23 y acá dice 0,12. Esta es la resistencia nominal, la resistencia esperable, ¿cierto? Si esta es la esperable y la admisible es acá 0,23 y acá es 0,12. ¿Qué podemos deducir de esto? ¿Es más exigente esa fórmula que la chilena? Sin O sea, duda, menos porque es exigente. admisible, porque Sí. es la admisible, está castigada, ¿cierto? Pero va bien encaminado. Entonces, les pregunto de otra forma, ¿cuál es la razón entre las constantes de la resistencia nominal versus la que propone la norma? Eso lo vamos a escribir acá, para que ustedes... Entonces, dice que BA es igual a 0,23 tau m más 0,12 tau m. Sigma 0, disculpen.
por AMB, ¿cierto? ¿Cuál es la razón? 0,45 a 0,23. ¿Cuántas veces cae 0,23 en 0,45? ¿Como 2 veces? 2 veces. ¿Y 0,12 en 0,24? 2. 2 veces. Acuérdense, habíamos dicho también anteriormente que el factor de seguridad es igual a lo esperable, lo nominal, dividido BA, el admisible. Y en este caso, ese factor es igual a 2. Lo tenemos acá. Así que, ¿qué es lo que hizo la norma? ¿Por qué se lo mencionó? La norma usa la ecuación que propuso Raimondi y la divide en 2. O sea, ustedes saben que implícitamente gamma en la NSH 2123, el factor de reducción de las tensiones resistentes, es 2. Factor de seguridad. Esto no lo dice la norma explícitamente, pero es un dato que les entrego porque en caso A puede ser útil. Sobre todo si ustedes están... muchas veces en estructura existente ustedes se van a encontrar con un murito, porque son estructuras existentes, fueron construidas en otra época. Se van a encontrar 1 o 2 muritos de muchos que se están excediendo. Entonces, conocer el factor de seguridad, cuando la norma no lo explicita, les puede dar... me disculpan un segundito. Les puede dar una idea de cuánto se están pasando respecto al valor último, al valor nominal que tiene la albañería. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen muchos muros y hay 2 muros que se están excediendo en un 20%, uno igual puede decir, bueno, mire, verificamos, la casa presenta una buena estabilidad, si bien hay 2 muros que se están excediendo en un 20%, hay muchos otros muros, y además una excedencia del 20% es un valor aceptable. Ustedes como criterio, ustedes pueden definir eso en una memoria de cálculo. Obviamente ustedes toman el riesgo también. Pero esto muchas veces son decisiones que uno tiene que tomar. Así que saber eso es una gran herramienta. Y como les decía, la norma chilena en general, cuando usan método de ASD, de tensión admisible, en comparación con otras normas, a nosotros las normas chilenas no nos indican cuál es el factor de seguridad. Entonces ahí siempre queda esa duda. Entonces, y acá estoy diciendo lo mismo, este valor de BA es del orden de un 50% del valor del corte nominal, lo que es equivalente a un factor de seguridad de 2, es lo que acabamos de conversar. Así que, al igual que la albañería armada, la albañería confinada también asume un factor de seguridad de 2 en su diseño. Diseño al corte de los elementos de confinamiento. Ya, con eso hemos terminado la parte del paño de albañería. O sea, la albañería misma, cómo se calcula la resistencia al corte de la albañería. Ya en la próxima clase, vamos a dejar la clase hasta acá, en la próxima clase veremos de qué forma integramos y nos aportan los pilares, o sea, los elementos de confinamiento, en la resistencia y en la ductilidad que obtendremos. Entonces, ya vimos la parte que es la albañilería, y ahora tendríamos que analizar cómo aportan y cómo modifican el comportamiento
los pilares que confinan la albañilería. Eso.